empecé nuevamente a grabar la sesión. Uno sabe cómo le digo a esto, que el que entre de una vez ingrese, que me están llegando mensajes de admitir persona por persona. Bueno, pero ahí van llegando. Bueno, vamos a compartir nuevamente la pantalla mientras llegan más compañeros. Si alguno se da cuenta que hay alguien pendiente del acceso, porfa, me lo hace saber. Vamos a ir compartiendo la pantalla otra vez donde habíamos quedado. Bueno, listo, y vamos aquí. Y tal vez hablamos muy rápido de ese documental. Ese documental, muchachos, con relación a mantener un control. Y ya habíamos visto cuando hablamos del 1443 que esta documentación se archiva incluso por 20 años. Alguna parte de esa documentación se conserva por 20 años. Y legalmente, esos mismos entes de control que mencionamos ahorita cuando un compañero nos preguntó que quién vigilaba el cumplimiento, esos entes de control en cualquier momento pueden exigir ese documento. Listo. Continuamos. Aquí está el anexo B que les decía. La matriz no es muy agradable si la quiero ver para diligenciar. Es grande. Ahora la vamos a ver en Excel. También la tengo ya abierta, como les decía, con unas cuantas fórmulas ya montadas. La matriz se divide en algunos componentes, como son en la parte de proceso, hasta dónde llegan mis actividades y mis tareas. Empieza por decirme proceso producción, voy a decir zona o lugar. La zona o lugar a la que corresponde es al taller de metalmecánica, actividades que se hace. Hacemos trabajos de torno, trabajos de fresadora, trabajos de soldadura, o hacemos trabajos electrónicos, qué sé yo, tareas, que descompongo la actividad por tareas. Para el trabajo de torno, el tornero va al almacén, reclama material, reclama una orden de trabajo, reclama tantas cosas y se devuelve, tiene una zona demarcada de circulación, de por dónde va el taller, de por dónde regresa con materiales. A eso se refiere estas tareas. Establezca si la actividad es o no rutinaria. En el caso de ser no, determine unos controles especiales para ella. Describa el peligro, y empieza por hablar de los peligros, descríbalo. Se presenta una caja eléctrica sin tapa, sabemos que existe ahí un cableado a 440 voltios, de manera que puede presentarse alguna electrocución. Clasifíquela en esa clasificación de peligros que hay, en uno de esos 7 peligros que estableció la guía técnica. Describa los efectos que puede generar en la salud. Electrocución puede generar enfermedad general en la persona, enfermedad laboral en función a gases respirados, a humos, qué sé yo, dependiendo del ambiente que se esté mirando. Revise los controles que existen. Ojo, primero me habla de los que existen, que hay en la fuente. Ahora más adelantico que vamos a ver qué es la fuente, el medio y el individuo, pero la fuente definitivamente es el dispositivo, el medio, el espacio que hay entre el dispositivo y el peludo, y el individuo pues es la persona que ejecuta la actividad. Evalúe el riesgo y vamos a ver eso según el nivel de deficiencia, el nivel de exposición y el nivel de probabilidad. A través de eso interprete el nivel de peligro, sabiendo que el nivel de peligro es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición por el nivel de probabilidad. Revise el nivel de consecuencia que puede estar dando. Revise ese nivel de riesgo, se me vuelve un número, interprete ese número.
la interpretación del nivel de riesgo y finalmente valore la aceptabilidad del riesgo. Es aceptable, podemos trabajar con eso, no podemos trabajar con eso. Si no podemos trabajar con eso, en función a unos valores numéricos, unos guarismos que voy a obtener de aquí, me dicen entonces establezca unas medidas de intervención. Elimínelo. Muy pocas veces va a ser posible eliminar un peligro para atenuar un riesgo. Sustitúyalo. Eventualmente puede darse que la solución es, hombre, no utilice más la máquina E, porque la máquina E tiene unos problemas, compre la máquina A, que es tecnología avanzada, que es tecnología no sé qué cosas. Eventualmente se puede hacer, no siempre aplica. Establezca controles de ingeniería. Controles de ingeniería se habla cuando establezco controles sobre la fuente. Controles de ingeniería es entonces intervenga la máquina, entonces revise que el equipo desde el mismo equipo, disminuye la posibilidad de riesgo, establezca controles administrativos. Controles administrativos van enfocados al medio y al individuo y son aquella serie de reglamentos o normatividad que emite la empresa, o intervenga en equipos y en elementos de protección personal cuando llego al individuo, cuando ya la matriz me lleva allá. Vamos a seguir avanzando donde vamos a explicar un poquito más a fondo cada uno de los conceptos. Aquí le idea era mostrar el tamaño de la matriz. Listo. Lo otro que tenemos es para, digamos que la guía técnica me establece a mí una serie de pasos, de manera que me permita a mí identificar qué puede estar pasando realmente. Lo primero que me dice es clasifique los procesos. Esa clasificación de procesos, dependiendo de la empresa, puede estar enfocada por área geográfica, es decir, la zona de producción, la zona administrativa, la zona de cafetería, por etapas del proceso, por tipo de trabajo que se realiza. ¿Es un trabajo planificado, como sucede en muchas partes, o es un trabajo reactivo? Nosotros somos una empresa de prestación de servicio de mantenimiento y lo que nos está pasando ahorita aquí afuera, se presentó ayer una explosión en el transformador, llamamos, vinieron, revisaron, hoy vinieron a arreglar y cuando revisaron volvió a explotar, activaron otras cosas. Esa persona que viene a revisar es un personal reactivo, viene a atender fallas presentadas. Y ya ahorita hago el parente, hasta el cuerpo bombero está allá afuera porque la fuga de gas fue grande, esa era la sirena que se oía. Revise por tareas específicas, hay algunas actividades que presentan más o menos riesgo y revise también por distribución de equipos. Eso es lo que hablábamos ahorita de un levantamiento en planta, de cómo tengo ubicadas mis elementos dentro de la empresa y cómo de pronto puede surgir y eventualmente no es tan costoso que puedo mejorar mi productividad a partir de una redistribución de equipos, disminuyendo tiempos muertos. Eso es lo que por allá, si alguno lo ha oído nombrar, está en las metodologías de Lean Manufacturing, de 5S, que ya van en 7S de los japoneses, y en teorías como la Toyota se desarrolló a partir de una redistribución. Entonces aquí cuando clasifico procesos me invitan incluso a eso, revise esa parte. Después me dice establezca una lista de actividades de forma que cuando haga mis visitas periódicas, cuando vaya a inspección en planta o levantamiento en campo, sepa específicamente a qué voy, puntualmente a qué zonas voy a ir, qué trabajo voy a realizar, de manera que conozca las actividades que allá se realizan, que tenga claro qué tareas se ejecutan, cuáles son y cuáles no son rutinarias, y eso optimice el tiempo de la persona haciendo la visita. Muy probablemente nosotros cuando hagamos la primera visita a una instalación se nos van a escapar muchos detalles. Lo primero es conozca el proceso.
Cuando a mí me han pedido que ayude a levantar algunas matrices, sobre todo en el sector petrolero, he ayudado con algunos temas de estos y permítanme la palabra, lo hago como barbacha a los dos trabajos que ya ejecuto. Normalmente pido primero un informe de cómo hacen ellos su proceso, cómo realizan. Todas las petroleras no actúan igual. Me envían la lista de procesos y procedimientos de ellos, las leo, las trato de interiorizar, después pido una serie de fotografías donde hacen cada cosa, de manera que pueda ir tratando de identificar esto, tareas, actividades, cómo se pueden agrupar y finalmente hacemos una pequeña visita de campo para verlo en vivo. ¿Por qué? Porque en el papel todo funciona. Listo. Entonces llevo dos de esa lista de secuencia que debo seguir para hacer el levantamiento. Conocimiento de procesos, que precisamente lo estaba nombrando aquí. Cuando nosotros tengamos todo esto conocido, debo conocer o debo saber todo lo que se hace al interior de cada proceso, cuántos trabajadores existen, qué normatividad legal le aplica a la empresa. Y por ejemplo, hablaba de la industria petrolera, ellos tienen mucho tema aquí por el lado de ambiental y por el lado de responsabilidad social con la comunidad, de manera que en esa matriz, cuando se haga el levantamiento, contemplemos bajo el concepto legal que aplica a ellos y no de pronto nos excedamos o nos quedemos cortos y pequemos por negligencia. ¿Quiénes están interesados? Estos instructivos de trabajo que existen son los adecuados. Realmente implica incluso el tener que evaluar cómo hago las actividades para saber si estoy bien o estoy mal con relación a la forma como ejecuto. Y después de eso me dicen, vamos a mirar la matriz de peligros. Los famosos 7 peligros que decía existen. Voy a saltar esta lámina y vamos a mirarlo en esta lámina. Aquí establecen los 7 peligros que fueron catalogados en biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Hago una pregunta ahorita. El peligro que tenemos ahora con relación a la condición del COVID-19, ¿dónde estaría catalogado? ¿En cuál peligro de estos estaría catalogado? En biológico. Correcto, señorita, en biológico. Y es el primero que nos aparece. Sí, señor, pero tenemos otro también. ¿Qué otro podríamos asociar o qué otros, porque incluso podemos asociar más a esta pandemia que puedan considerarse en mi matriz de peligros? Psicosocial. Totalmente de acuerdo. Hay uno que me llama la atención y es este. En el psicosocial nos cambiaron condiciones de trabajo, les cambiaron a ustedes condiciones de aprendizaje. Hay otro, sobre todo para aquellas personas que nuestro trabajo es de producción mental, digámoslo así. Ahorita estoy formulando un proyecto por el lado de las TIC, tecnologías de información y comunicaciones, y de pronto si no me dicen aquí en la casa, papá, ya son las 8 de la noche, no para uno, esas jornadas se extendieron, perfecto, totalmente, en psicosocial en algunos de esos que he mencionado, y de pronto en otro que pudiese presentarse. Hubo uno que cambió y de pronto si queremos verlo, nosotros se está presentando de este orden. Ahora tenemos pico y cédula. Ahora cuando yo salga a la calle a hacer la compra de mi mercado o los elementos que necesito en la casa, encuentro calles totalmente solas. Aumentó el riesgo por posibilidad de atracos, de robos. Ya se están presentando en algunos sitios, afortunadamente no en nuestra ciudad, saqueos. Entonces, el solo hecho de tener por aquí un bichito que se le soltó en algún laboratorio
ya hemos visto cómo podríamos llegar a complicar la condición de vida. Listo. Entonces, cuando nosotros estemos llenando nuestra matriz, y este es uno de los temas que tengo ya en el Excel que les decía, lo tengo como una lista desplegable. Voy a devolverme y es interesante tener en cuenta estas preguntas al momento de llenar esa matriz. Ojo, ¿realmente existe una situación que pueda hacerme daño? ¿Realmente se presenta eso? ¿Quién o qué se puede dañar? Ese qué se refiere a que, recordando la definición de peligro, de accidente, es todo aquello que pueda lastimar a una persona o lastimar un bien material. Por eso viene entonces ese qué. ¿Cómo se puede presentar ese daño? ¿Y qué podría ocurrir si se presenta? Estas dos últimas condiciones son las que me van a poder permitir a mí determinar el nivel de consecuencia que se puede presentar si se materializa ese peligro. Y para eso me dice consulte el anexo A. Consulte ese anexo A y tenga en cuenta que ese anexo A va ajustado a la realidad de la empresa. Ojo, a qué realmente existe en mi empresa como peligro y también que realmente existe en mi empresa como actividad que realmente ejecuto. Listo. Ya vimos esta y hablamos un poquito de ella. Y vienen ya una serie de consideraciones para identificar los controles. Dentro de esas consideraciones tenemos que determine que existe, que ya hay montado, identifíquelo lo que está montado, también identifique el peligro y establezca unos controles que pueden ser de diferente tipo. En este caso me habla de los administrativos, como algunas inspecciones periódicas, como algunas visitas sorpresa, como algunos ajustes a procedimientos. Ahorita con el COVID-19 se ha presentado incluso algunos ajustes a los horarios de trabajo. Listo. Con base a eso, váyase a mirar ahora qué tiene a este lado. ¿Cómo voy a poner mis controles? Definitivamente, los más eficientes o los que mejor resultado pueden presentar son los controles montados en la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente es todo elemento que pueda causar un daño. La máquina, la escalera, un piso resbaloso, una fuga de aceite, esa es la fuente. Entonces me dicen, ojo, elimínelo, sustituya la máquina, el equipo, el dispositivo que genera o establezcale controles de ingeniería. Si finalmente por aquí no puede controlarlo, pase a mirar en el medio. En el medio es el espacio, decíamos, comprendido entre la fuente y el individuo. Es la distancia que existe entre el mechudo que opera el equipo y el equipo como tal. Coloque señalización, coloque advertencias, coloque controles administrativos, políticas, saque políticas de trabajo. El tema, por ejemplo, alguna vez lo comenté en el salón, como para la ExxonMobil en todo momento, incluso en vacaciones, está casi que vedado el consumo de alcohol. Fue una política que encontraron, la montaron y es autónoma de ellos. Y si no me gusta a mí porque me gusta el traguito los fines de semana, me toca irme de allá. Y finalmente piensa en el individuo. Piensa en el individuo, en el establecimiento de elementos de protección personal, en el sentido de brindar la capacitación necesaria. Recordamos el muchacho que les comenté perdió un dedo operando una prensa hidráulica y definitivamente se le armó un problema a la empresa porque se logró demostrar que a él no lo habían capacitado en la operación de ese equipo específicamente, sino en otro. Y finalmente se complicó por allá de todo orden, desde el orden pecuniario hasta el orden legal, la empresa. Pero también en este sentido, así como esta flecha indica hacia arriba la efectividad del control, es más efectivo cuando lo monto aquí,
Igualmente es más costoso cuando lo monto aquí. Eso implica entonces que la mayoría de empresarios se inclinen por esta parte, llegando de pronto a estas zonas. Y hemos visto ya en muchas empresas salida de emergencia, no circule por esta área, solo personal autorizado, esa señalización y esas advertencias. La oficina, entrando a los baños, allá donde trabajo en el Bucarica, ustedes saben que eso era un hotel, es un hotel viejo, la entrada al baño tiene un escalón y colocaron un aviso alto como señalando que este era el baño de niños y que este era el baño de niñas. Y abajito escribieron, cuidado con el escalón. Pues inicialmente las personas miraban más el aviso que el piso, la grada como tal, y se tropezaban. No fue prudente haber colocado ese tipo de señalización. Y eso hablaba con los señores de seguridad ya. Allá ya tenemos un equipito conformado porque ya trabajamos 24 personas allá. Entonces implicó, ojo a las medidas que tomo, independiente de dónde las tomo. El resultado sí es el que espero. Después de evaluar eso, se determinó ponerle una cinta reflectiva al escalón, un cambio de color nomás. Si ustedes observan, en la mayoría de escaleras, en los centros comerciales, en la misma institución, hacia la esquina tienen adelante una banda antideslizante que permite un cambio de color y el ojo fácilmente percibe la profundidad a través de ese cambio de color. Eso no es porque el color combine, es porque estoy trabajando en función de la seguridad. ¿Listo? Eso en cuanto a controles. Teníamos la matriz que ya nos habíamos adelantado a mirar. Y viene la definición de lo que estábamos hablando. Esas medidas de control o de prevención son actividades que se realizan para disminuir, ojalá eliminar el riesgo. Y decíamos que se aplican en la fuente cuando se establecen en el generador del riesgo, ya lo habíamos mencionado, en los equipos, en las máquinas, reestructure su programa de mantenimiento, rediseñe procesos, adecue máquinas, cambie materias primas. Hace poco, no hace un par de años, sucedió con unos carritos de juguete que encontraron que la pintura con que los pintaban traían plomo, unos carritos chinos. Arreglaron el problema, creo que eran incluso de Mattel. Solucionaron el problema, cambiaron la materia prima y el señor gerente arregló la situación, el fabricante en China, y se suicidó. Ellos no conviven con esas fallas. Intervenga en el medio, decíamos, el espacio comprendido entre la fuente, el equipo y el mechudo que trabajan. Uso de diferentes tipos de ayudas. Hay uno que casi no se aplica y es muy sencillo, el uso de mámparas para actividades de soldadura. Muchas veces vemos en los talleres, y entre más chico el taller más se ve que está el señor soldando y el otro al lado puliendo o trabajando un equipo con toda el reflejo de la soldadura esa que quema tanto la vista ahí frente a la vista de uno. Uso de cabinas extractoras para gases y en los individuos que ya habíamos dicho. Tenga en cuenta que esos controles, digamos, primero se debe mirar el presupuesto que tiene la empresa. No vamos a soñar, no vamos a pedir que me compren X cosas sabiendo que el presupuesto que maneja la empresa es escaso. También la situación económica de cada uno. Entonces, valide si primero lo puede hacer en la fuente, como decíamos, si primero lo puede hacer allá. Es más costoso, pero es más efectivo, y vaya en ese orden decreciente, en la fuente, en el medio o en el individuo. Viene el establecimiento de los niveles de daño, posibles niveles de daño que se presenten, y se habla de daños en la salud y daños por seguridad. Y hablamos de daños leves, moderados y de daños extremos. Cuando hablo por salud o cuando nos menciona esto la guía, se refiere a todo el tema de enfermedades generales. Enfermedades generales causadas digamos, por la genética de la persona y la condición a la que está obligada a trabajar, pero que no está considerado como enfermedad en el 1477, enfermedades laborales en Colombia. Y por seguridad
está enfocado ya un poco al tema de que se generen como tal por la condición del trabajo, que se generen como consecuencia de esas actividades. Entonces tenemos diferentes tipos de daño, decíamos leve, moderado o grave. Porfa, yo les dejo la diapositiva, de hecho ya la tienen y la leen. Vamos a avanzar un poquito a ver si alcanzamos a mirar la matriz. Descripción del nivel de daño, cómo puede ser afectado el trabajador, cómo puede haberse afectado otra persona, incluyendo los alrededores de la empresa, incluyendo la ciudad completa. Si pienso, por ejemplo, en empresas como que generen polución, como ahorita la naturaleza sola, a raíz del encierro obligatorio que estamos viviendo, se está limpiando sola, como somos nosotros los depredadores de la naturaleza. ¿Cuál es el daño que puede ocurrir? ¿Qué se puede suceder? Analizar consecuencias a corto plazo. Cuando se habla a corto plazo se refiere a accidentes de trabajo, lo que se puede presentar, el evento inesperado que se puede presentar casi que ya, y también a largo plazo, enfermedades de carácter general e incluso algunas que pueden ser de carácter genético mezclado con la condición de trabajo que estoy obligado a ejecutar en función de mi trabajo, y otros efectos, daño a la propiedad. Ya recordamos que se incluyó dentro del 1072 la infraestructura como tal de la empresa, fallas o detenimiento general de la producción, una parada inesperada de producción, generamiento de pérdidas económicas o de garantías. También viene aquí la evaluación del nivel de riesgo. Vienen unas definiciones para esa evaluación, que es la probabilidad, la consecuencia, la exposición, el nivel de deficiencia y el nivel de probabilidad. Probabilidad es, digámoslo, la lotería, que siempre existe de que el evento suceda o no. Siempre eso es una lotería. ¿Qué posibilidad tiene de que el evento se presente? La consecuencia corresponde al resultado en términos de lesión o enfermedad. En términos de lesión por accidente, en términos de enfermedad considerado como enfermedad profesional, en el evento que se materializa el riesgo, expresado cualitativa y cuantitativamente, cualquiera de las dos. Exposición, para el tema como definición en la evaluación del riesgo, es la condición a la que está expuesta el trabajador por la actividad que está obligado a desarrollar. Hablamos, por ejemplo, el tema dentro de exposición. Exposición para un funcionario de banco. Está el tema de... Para comentarle que queda pendiente la luz de túnel de colgado, solamente funciona una lámpara, la otra está quemada. Bueno, decíamos que la persona que trabaja en un banco, un cobrador, un conductor de estos carros de valores están expuestos a continuamente atracos, a robos. Entonces, es esa condición particular a la que está expuesta la persona por estar en contacto con ese peligro, por estar en función de su trabajo, se genera esa posibilidad. Digámoslo nosotros que no trabajamos como conductores de esos carros de Laurín, tenemos peligro de atraco, sí, es normal que nos sucede debido a la condición de seguridad que vive el país y la ciudad, pero no más de eso, mientras que para ellos se incrementa esa posibilidad. Tenemos el nivel de deficiencia, que es como, digamos, el establecimiento de las condiciones que faltan para tener el riesgo considerado como aceptable, es decir, qué puedo hacer para atenuar ese nivel de deficiencia, para disminuirlo, nivel de probabilidad que se da como consecuencia de una multiplicación entre el nivel de deficiencia y el nivel de exposición. Esto quiere decir ya que el nivel de deficiencia y el nivel de exposición se cuantifican
y definitivamente con ellos obtengo el nivel de probabilidad. Es una multiplicación. Vamos a mirarlo ya en esta tabla. Tengo el nivel de riesgo determinado como el nivel de probabilidad por nivel de consecuencia, donde el nivel de probabilidad viene del nivel de deficiencia y el nivel de exposición, para definitivamente poder decir que mi nivel de riesgo es establecer un nivel de deficiencia, un nivel de exposición y un nivel de consecuencia. Es el producto de multiplicar esos tres factores. Les voy a dejar a ustedes, por favor, aunque ya lo tienen allá, les decía, que leamos a qué se define o se refiere cada uno de estos. A qué se refiere cada uno de estos en cuanto a nivel de deficiencia. Muy alto, alto, medio y bajo. Esa es la clasificación que yo doy, pero definitivamente él me lo cuantifica. Siguiendo con él, tenemos también el nivel de exposición cuantificado, es muy alto, es alto nomás, es medio, es bajo, dependiendo del tiempo que la persona pase expuesta al peligro, dependiendo de eso, tiene su valor cuantitativo o su guarismo, y finalmente encuentro el nivel de probabilidad, que decíamos, el nivel de probabilidad se da del nivel de deficiencia multiplicado por el nivel de exposición, y me clasificaron de 24 hacia arriba como muy alto, 24, 30 o 40 muy alto. En los valores de 10 a 20, 10, 12, 18, 20 como alto. En los valores entre 6 y 8 me lo clasifican como medio y los valores comprendidos entre 1 y 4 como bajo para determinar mi nivel de probabilidad. Definitivamente no tiene sino unos valores puntuales. Recordemos que esta matriz establece de multiplicar de esta forma. Entonces va a ser para este caso 12, para este caso 4. No va a haber o no van a existir valores intermedios. Determinado ese nivel de probabilidad, tenemos aquí la explicación de 24 a 40 muy alto, qué sucede, materialización de riesgo frecuente. Esto, por favor, también lo leen. Quiero llegar hasta la matriz para mirarla. Tenemos el nivel de consecuencia, catastrófico, cuando se genera muerte o muertes, con una clasificación de 100, este sí lo miramos muy rápido, muy grave, cuando presenta enfermedades irreparables con incapacidad permanente, parcial o invalidez. Aquí también puedo pensar en temas de amputaciones, en el nivel mortal o catastrófico. Grave, cuando presenta enfermedades con incapacidad laboral de determinado tiempo, porque me afecta el índice de lesiones del trabajador, y lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad, aquella que fue el golpe, me machaqué, me puse hielo y seguí trabajando. Finalmente, con ese nivel de probabilidad y ese nivel de consecuencia que acabamos de establecer, establezco a lo que queríamos llegar, al nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo nuevamente se da como una matriz cruzada entre el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad. Y nuevamente es una multiplicación. 100 por 24 me da 2.400 o 100 por 40 me da 4.000. En este rango voy a estar. Y así sucesivamente para todas. Pero aquí ya lo clasificó solo en alto, en medio y en bajo, teniendo 3 niveles según 3 colores para mi nivel de riesgo. Eso en cuanto a la matriz. Vamos a tener el nivel de riesgo. El nivel de riesgo 1 es alto. Es una situación que se presenta que requiere una intervención inmediata, detenga el equipo, suspenda actividades. Para el nivel de riesgo valorado 2 como alto, corregir y adoptar medidas de control. No me implica detener equipos, pero ojo, actúe ya. Para el nivel entre 120 y 40 o clasificación de nivel 3, le dice mejore si es posible. Sería conveniente tratar de reducir aún más él. Y para los que están en la clasificación de riesgo 4, le dice, señor, mantenga esas medidas, mire si las puede mejorar o definitivamente solo mantener. Este trabajo les cambio, yo les había pedido a ustedes desde la primera clase, les había dicho el trabajo para el segundo corte. Vamos, por favor, a ajustar el tema
vamos a mirar la situación que se nos está presentando, vamos a buscar fuentes confiables. Yo les había pedido que por favor trabajáramos en APA, les hagamos la citación con APA, analicemos un poco lo que sucede en cuanto a artículos científicos, lo que ha hecho nuestro gobierno, las medidas que se han tomado, y tomémonos nosotros un momentico el rol de ser dirigente. ¿Qué haría en mi empresa, en mi ciudad, en mi país, si yo tuviese el poder de decidir? ¿Me adheriría definitivamente a estas determinaciones emanadas de parte del gobierno o definitivamente ajustaría, según mi criterio, algunas otras cosas? La invitación al hacer el cambio del trabajo es un poco más a que revisemos algunos artículos científicos, aprovechemos una coyuntura que se está dando. La decisión que usted tomaría la quise ver desde el punto que usted está siendo afectado en su trabajo, en su estudio. ¿Cómo pensaría usted sería el ideal, debe funcionar esto? ¿Qué sugeriría? Y la fecha está pendiente por definir. Digamos que dependiendo del momento en que la universidad nos autorice a sacar nota, bien sea por aquí, como decía, empezando la primera sesión, o la determinación pues que tome la empresa con respecto al tema. Pero sí sería bueno, y aprovechando ahora que estamos encerrados, ir como buscando información al respecto. Por aquí tengo, estas se las voy a Profesor, ¿la dejar. información del trabajo es nacional o internacional? Nacional, tomémoslo nacional, pero definitivamente debo buscar información internacional, porque las medidas que se han venido tomando aquí ha sido basada un poco en la experiencia que han vivido otros países. Listo. Estas dos láminas yo les envío nuevamente esta presentación, las incluí a modo informativo, cómo se mide un nivel de ruido, o más bien dónde están catalogados, qué tiempo de exposición puedo tener yo. Ojo, en mi oficina si tiene música alta, si marco 70, 80 decibeles, donde está una conversación normal. Yo miro una pelea entre dos personas, ya me está marcando 90 decibeles. ¿Cuánto tiempo de exposición podría llegar a tener? Un avión despegando, lo había visto por aquí, 130 decibeles. Ojo que ni siquiera está contemplado aquí para 10 minutos. Es a modo informativo. Y finalmente, aunque el tiempo no nos alcanzó, quería compartir, no sé si lo hago muy rápido. Igual en la próxima sesión la miramos, si tengo abierto ese Excel, no lo veo aquí. Bueno, ya el tiempo no nos alcanza por la segunda sesión, nos queda un minuto larguito. Entonces, quería compartir, se las voy a enviar a ustedes esa matriz en Excel formulada. A ver si alcanzo a abrirla, denme un minuto y les voy hablando. Por aquí vamos a mirarla a ver. Es esta la matriz, aquí hay una serie de datos que ya se me van dando para llenarla según lo habíamos visto allá. La clasificación, les decía, ya es una selección que tenemos. Efectos de la salud definitivamente los lleno yo, dependiendo de cómo me dé allá, la fuente, el medio, el individuo. Aquí sí viene ya, por ejemplo, para el nivel de exposición, tomo algún nivel de los que tiene la tabla. Voy a tomar cualquiera aquí aleatorio. Bueno, aquí ya no hizo el ejercicio, permítanme aquí que ahorita estaba revisando eso. Y definitivamente la idea es, no me hizo el ejercicio, borré desafortunadamente esta fórmula, pero él empieza a llenarme aquí una serie de datos y me deja a mí las casillas que yo debo llenar. Aquí para atrás, eso lo ajusto y yo se los envío a ustedes. Aquí para atrás es informativo para tomar criterios y poder después ir a cuantificar esos valores. La idea entonces, permítanme aquí si yo hago esto. La idea es que con base a este resultado él empiece a darme unos resultados aquí determinados. Esa es Jairo, la idea. Jairo. Y ya empiece a entregarme esa... Bueno. Ok, ya he hecho una monedita. Eso es lo que tenemos ahí entonces.